La imagen pública básicamente es cómo te perciben los demás, la imagen que tú quieres proyectar, cómo te desenvuelves, cómo te comportas, cómo hablas, etc. Pues la vestimenta influye bastante por comunicación no verbal. La vestimenta se acompaña de accesorios, complementos, el peinado. Lo que quieres proyectar es liderazgo, es conocimiento de tu industria, seguridad de hablar en público, de marca personal, trabaje, ¿no? Con este tema de cómo se proyectan, cómo los ven ahora. Pues ahí es donde entro. O sea, puede ser tu estancamiento total. Las creencias, precisamente, puede ser algo que te ancle. Tú cobras, habla de tu valor. Algo que sí, también yo estoy totalmente en contra es pues, no cobrar nada, ¿no? ¿Qué mensaje les enviaría? Básicamente sería, aprovecha muy bien este tiempo que tenemos en la Tierra. Prepárate para descubrir cómo la imagen puede ser tu mayor arma secreta en los negocios. En este nuevo episodio del podcast En los negocios primero vende, tengo el honor de hablar con Coca Sevilla, una de las 15 personas en el mundo con la certificación más alta en imagen pública. Desde su experiencia transformando marcas internacionales hasta enseñarte cómo proyectar poder con lo que vistes, Coca nos revela los secretos de comunicación no verbal, delatar las creencias limitantes, cómo matar a tu ego y por qué la manera en que te perciben puede determinar tu éxito. Si alguna vez te has preguntado cómo destacar en un mundo tan competitivo o cómo venderte al nivel de las grandes ligas, este episodio es para ti. On Fire. Hola, bienvenidos a mi podcast En los negocios primero vende. Hoy tengo una invitada de lujo, una especialista, consultora en imagen pública. Coca, bienvenida a mi podcast. Muchas gracias, Pepe. Muy contenta de estar aquí en este maravilloso podcast. Ok, gracias. Oye, hay 15 certificaciones en el mundo y tú tienes una de ellas en imagen pública. ¿Me podías hablar de eso? Sí, claro. Esta certificación se llama CIM, que es Certified Image Master, y es una certificación que te da la asociación líder a nivel internacional en consultoría en imagen. Y bueno, pues para poder lograrla, pues sí, necesitas tener todas las credenciales. Y yo creo que algo muy importante es que además de que tienes que demostrar por qué estás en este nivel internacionalmente, muy importante es que para poderla pues mantener, cada 3 años tienes que estar renovando toda una serie de criterios. O sea, no es de esas certificaciones que te dan así como ya para toda la vida, sino que constantemente tienes que seguirte preparando, demostrando los tipos de clientes que tienes, lo que generas, estar participando en diferentes escenarios. O sea, que tienes que estar activa y sobre todo que tienes que seguirte actualizando y estudiando. Se rige mucho por lo que en Estados Unidos son como estos puntos de CEUs, que son unidades como académicas en donde tú tienes que pues, seguir preparándote y de esta manera pues demostrando y sobre todo dándole a tus clientes, que yo creo que eso es lo más importante, pues lo último de lo último y lo mejor. Ok, Coca. ¿Qué es la imagen pública? Pues la imagen pública básicamente es cómo te perciben los demás. ¿Cómo te perciben? Cómo te perciben. Okay. Y en este caso hay una frase que me gusta mucho que dice que tú no eres dueño de la percepción que generas en otros. Pero de lo que sí eres dueño, que ahí es donde entra el proceso, es de los mensajes que envías. Entonces, de acuerdo a cómo la gente te percibe, tiene que ver con los mensajes que tú estás dando o la imagen que tú quieres proyectar. Entonces, sí está interesante porque muchas veces dices, bueno, ¿por qué será que me perciben así? Y bueno, pues esto tiene que ver con cómo te desenvuelves, cómo te comportas, cómo hablas, etcétera, para que una persona tenga una opinión determinada de ti. Ok. ¿Cómo influye la vestimenta en la imagen pública? Pues la vestimenta influye bastante porque pues más del 80% de nuestro cuerpo está cubierta de ropa. Entonces, en este caso, pues básicamente tenemos que considerar que esto es comunicación no verbal. Y el tema de la vestimenta o del arreglo, ¿no? Que sería ya el todo, porque la vestimenta se acompaña de accesorios, complementos, el peinado, etcétera.
Entonces, todo esto es lo que le llamamos semiótica, y la semiótica son símbolos cargados de significado. Y cuando tú aprendes este lenguaje, entonces pues lo vas a poder usar a tu favor. En un lenguaje simple, para que lo podamos entender más rápido, ¿cómo aplicarías una semiótica eficaz? Sí, por ejemplo, si tú tienes una cita muy importante con un prospecto en una empresa y tú te preguntas, bueno, a ver, ¿qué imagen es la que quiero o debo proyectar para poder cerrar ese negocio? Entonces, pues seguramente lo que quieres proyectar es liderazgo, es conocimiento de tu industria, seguridad, etcétera. Y en este caso, ¿cómo aplicaría? Pues te puedes ir con colores oscuros o con combinaciones de alto contraste, con prendas de un corte recto, ¿no? O sea, muy minimalista en cuestión de accesorios. O sea, ¿por qué? Porque todo esto te va a ayudar a proyectar esa parte en cuestión no verbal. Si tú, por ejemplo, por lo contrario, estás en casa y trabajaste toda la semana como nos pasa, ¿no? O sea, pero le metes durísimo y el fin de semana estás descansando con tu familia, ¿qué imagen es la que quieres proyectar? Pues la de una persona cercana, relajada, tranquila, que está disfrutando, y entonces ahí te deslizas a un estilo más natural, con prendas en colores más suaves, ¿no? Texturas más acariciables. Entonces, así es como aplica esto. Ok. Oye, vi apenas que estabas en Guatemala. Sí. ¿A quién asesoraste en Guatemala? Bueno, yo en Centroamérica y en Sudamérica asesoro mucho a empresas financieras, asesoro mucho a bancos en temas de imagen pública, comunicación, hablar en público, marca personal, que son como los 3 ejes fuertes que tengo. Asesoro también a empresas de todo tipo, de todo giro. Inclusive asesoré a un boxeador de allá de Guatemala en todos estos temas de hablar en público, de marca personal, ¿no? De cómo posicionarte. Entonces, pues la verdad es que sí, es muy interesante todo el mercado latino, porque pues sí, es muy importante que trabajen, ¿no? con este tema de cómo se proyectan, cómo los ven ahora, no solamente en esa percepción presencial, sino también digital, etcétera. Oye, ¿y qué tips le diste a ese boxeador? Dime uno. Que el gancho lo metiera. No, no es cierto. No. Pues obviamente en la parte de su estrategia de posicionamiento de su marca personal, trabajar más con la marca, las cuestiones que sube, cacarear más el huevo, ¿no? Porque pues, es un campeón allá. Y ese tipo de cosas. Bueno, en cuestión de su imagen, pues por supuesto que él ya hay ciertos símbolos, ¿no? Claro. Dentro de su profesión y todo esto. Y la parte, por ejemplo, de hablar en público, pues cuando tenga entrevistas o cuando tenga que ser grabado, ¿no? Para quizás hacer videos o contenidos en sus redes y todo esto, pues porque literal cada quien es bueno en lo suyo, ¿no? Entonces, las habilidades que te rodean, que hoy en día están, pero pues muy, ya no digamos de moda, o sea, son indispensables, pues ahí es donde entro yo. Ok. Oye, tu libro, Mi libro. el poder de saber venderte. Exacto, Ok. sí. Para ti, yo vi ahí en una parte que decía mata la vaca y me llamó mucho la atención. Sí. Háblame de eso. Bueno, la vaca corresponde a un cuento que es así como de shock total. Cuando yo lo leí por primera vez me impacté muchísimo, porque trata de una familia muy pobre que solamente su pertenencia es una vaca. Y entonces hay que darle de comer a la vaca y hay que casi darle masajito a la vaca, porque toda la familia dependía de la vaca. Pero nada más. Entonces esa era como su zona de confort, como su falsa seguridad, ¿no? Y de repente llega el maestro y pum, vale, que se echa a la vaca, que la mata. Y entonces, pues dices, ¿qué va a hacer la familia sin su supuesta seguridad?
Y fue justo cuando detona la riqueza para esa familia, porque salieron de su zona de confort y empezaron a crear otro tipo de negocios y después, wow, o sea, veías lo que sucedió después de que mataron a la vaca y fue cuando detonó todo su potencial. Entonces, para cada uno de nosotros, matar la vaca implica esos clientes que supuestamente te dan cierta seguridad, esos proyectos o a veces esas personas que más bien están contribuyendo a que te acomodes, porque eso es muy típico en el ser humano, que nos acomodamos en una zona donde decimos aquí ya que estoy seguro, pero literal esto puede ser tu fin, o sea, puede ser tu estancamiento total. Entonces, matar a la vaca no es cosa fácil, o sea, hay personas que así como en el cuento, pues se pueden echar a la vaca, que puede ser tu socio, que puede ser un disque buen cliente, ¿no? Etcétera, pero implica pasar por un proceso de dolor, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que para que realmente tú puedas matar a tu vaca, salir de esa zona, pues sí tienes que pasar por un pantano ahí que pues nadie le agrada pasar, ¿no? Por esa zona así de probar cosas nuevas, ¿no? Aprender un idioma, intentar con un cliente que a lo mejor siempre te dio miedo o cuestiones así. Entonces, implica definitivamente, pues, detonar y atreverte. Y bueno, en este caso puedes ir también matando tu vaca, pero acompañado de un experto que también, pues, también te diga, ¿no? De alguna manera cómo puedes hacerlo. Ok. Oye, eso de matar la vaca, ¿cómo influyen las creencias? Uy, no, tremendo, 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 porque al final la vaca puede representar muchas cosas, tu zona de confort pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente alguna de esas vacas, porque todos tenemos distintas vacas, hay unas vacas suizas, ¿no? Así de esas, no sé si las han visto, o sea, son unas vacotas, ¿no? Y hay unos becerritos en formación, ¿no? Así como que van ya tornándose más vacunos, ¿no? Y entonces las creencias precisamente puede ser algo que te ancle a ciertas cuestiones que, muy sencillo, ¿no? O sea, este tipo de creencias que tal vez tienen que ver con, no, yo nunca he podido hacer esto, yo soy malo para los negocios, o a mí no se me dan las ventas, ¿no? O yo puros clientes chiquitos, a mí los grandes como que no me siento preparado. Entonces, una vaca puede ser precisamente una creencia limitante que, Ok. por supuesto, te va a estancar durísimo y puede ser la razón por la que pues, te quedes ahí para toda tu vida, ¿no? Entonces, yo no creo realmente que esas creencias limitantes pues sean algo que te haga feliz, ¿no? Más bien es algo que te puede sabotear, que puede ser la justificación perfecta para no intentar algo, etcétera, ¿no? Sabotear, ¿no? Oye, en tu libro también viene algo muy interesante y es saber cobrar. Ay, Ah, ¿no? sí. Entonces, háblame de eso. Sí, y de hecho lo digo de broma, pero en serio, o sea, mi siguiente libro va a ser Aprende a cobrar, ¿no? Creo que en esta parte el tema es muy profundo, porque cuando tú cobras, habla de tu valor, del valor que tú te das hacia el mundo. Y no sabemos cobrar, o sea, ¿cuántas veces no? Bueno, a lo mejor también a ti te ha pasado que te habla alguien de tu industria y te dice, oye, tengo este cliente, pero ¿cuánto le cobro, no? A mí a cada rato, y tengo ese, ¿y cuánto le cobro? Pues no tengo ni idea, o sea, no sé si, a ver, ¿cuánto le cobro? A ver, ¿cómo está el clima hoy? No, pues no. O sea, se tiene que hacer una estrategia, tienes que hacer una investigación de mercados, tienes que definir cómo te vas a posicionar, etcétera, para que entonces le des el justo valor a lo que haces, ¿no? Valor. Exacto, eso habla de tu valor. Y por eso es que a veces hay personas que les cuesta tanto trabajo cobrar, porque Pepe tiene que ver también muchísimo con tu autoestima, con qué tanto te la crees, ¿no? Que dices, caray, yo puedo cobrar esto, pues sí, ¿no? Pero también me ha tocado gente que de verdad, o sea, recién egresado y cobra 3 veces más que yo y digo, a ver, también ubícate, o sea, ¿no? O sea, como que tienes que realmente
hacer un buen análisis, un buen diagnóstico y definir tu estrategia para saber cómo cobrar, ¿no? Que sea también lo justo, porque también esto psicológicamente en tus clientes genera una percepción, ¿no? Entonces, algo que sí también yo estoy totalmente en contra es pues no cobrar nada, ¿no? O sea, sí he tenido también personas que literal, sí, claro, estuve en un momento dado en un diplomado donde el maestro era un genio, pero un genio verdaderamente brillante. Y al final de la clase, literal, te ponía un sombrerito para que ahí le fueran echando, pues casi como limosnas, ¿no? Y yo de plano le dije, a ver, o sea, yo no puedo ver que esto esté pasando. Le dije, un diplomado como el que tú das, en una universidad privada cuesta tanto, ¿no? Entonces le dije, yo te asesoro, porque es tanto el valor que tú das por este diplomado, que con todo gusto yo te ayudo a definir esto, pero pues no es posible, creer, ¿no? ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Oye, ¿qué características tiene una persona que se sabe vender? Bueno, hay diferentes características y en ese sentido sí creo que es algo que todos podemos desarrollar. Yo creo que la más importante es el tema de la seguridad. Tú no puedes vender algo, o sea, venderte o vender tu servicio o algún tipo de talento si tú no te la crees o si tú dudas, ¿no? Entonces ese es el primer punto que yo digo, la verdad es que es algo que todos debemos trabajar. Nuestra seguridad es algo que siempre está como en juego, ¿no? O sea, que sí, siempre tienes que estar invirtiéndole. Es un trabajo personal de 24/7, ¿no? Y bueno, creo que también otra de las características básicas es saber comunicarte. Hay una frase que justo dice que básicamente la manera en cómo te comunicas va a determinarlo todo, ¿no? Entonces, en este sentido, el desarrollar esta habilidad, pues es algo que todos podemos hacer, ¿no? O sea, el que tú sepas construir tus mensajes, que sepas hablar con fluidez, que adaptes el mensaje al público al que te diriges, etcétera. Por esto que decimos que el que comunica mejor siempre gana, ¿no? Entonces, Claro. Y sin duda, ¿eh? y sin duda, o sea, sí es muy importante que puedas desarrollar esto, que es de hecho uno de los temas que más imparto tanto a personas que tienen negocios como a las empresas, el tema de la comunicación. Y otra cuestión, Pepe, la parte del networking, o sea, lo sabemos, ¿no? Sí, Por claro. eso, pues Por eso estamos andamos aquí. aquí exactamente porque es un hecho que la parte de las relaciones interpersonales, pues es una estrategia que tiene que estar en nuestra actividad profesional, sea cual sea esta, ¿no? Ya sea que tú trabajes en una empresa, estés empleado en una organización o que tú seas independiente, debes tener esa parte, ¿no? Porque hacemos negocios con personas, o sea, literal. Sí. Así estés en la IA y estés en lo que me digas, o sea, pues los negocios son con personas. Entonces, sí es importantísimo que desarrollemos esta parte. Hay un estudio, de hecho, que menciona que la gente exitosa, o sea, lo logra precisamente en un 85% por su habilidad para relacionarse con otros. Entonces, Wow. imagínate, 85. 85% cómo te relacionas con otras personas y el 15% es lo técnico. Y que tú me dirás si no, las empresas, en los negocios, por lo regular estamos al revés. O sea, métele 85% y asesórate y actualízate en la parte técnica. Y muchas veces al 15%, que son todas estas soft skills, ¿no? Que le llamamos, Sí, habilidades blandas. pues no, muchas veces no se le da el peso. Bueno, ahora en las empresas que están en crecimiento, qué bárbaro. O sea, ahí es donde están invirtiendo mucho más, Mucho ¿no? dinero. Ok. Oye, ¿cómo influye la manera en que me he visto en mi seguridad? Sí influye, o sea, definitivamente esto es algo que por supuesto sí tiene que ver mucho con tu energía, con qué tanto te lo crees, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, si tú, por ejemplo, te quedas en tu casa en modo pijama, pues ¿cómo te sientes en modo pijama?
¿no? Hasta empiezas a caminar más lento, arrastras los pies, ¿no? Con prendas muy holgadas, etcétera. Pero ¿qué tal cuando te pones un traje, te pones una corbata, o nosotras como mujeres nos ponemos un vestido, nos subimos en unos tacones, pues hasta te tienes que parar más derechito, ¿no? O sea, eso te empodera. Literal, tu arreglo personal, tu imagen, las prendas que usas, definitivamente tienen un impacto psicológico en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Entonces, en este caso, yo lo veo más, no tanto como el fin último para que te vuelvas un fashionista, para nada, sino que es un recurso que tú tomas, ¿no? De acuerdo al mensaje que tú quieres proyectar. O sea, al final todo esto es un tema de comunicación puro, ¿no? O sea, ¿qué mensaje quiero proyectar? Entonces es como el desayuno, ¿no? Hoy me desayuno unos huevitos y mañana unos chilaquiles. Y así es esto, voy a estar con mi familia, entonces uso esto, voy a estar con mis amigos y así. O sea, la ropa definitivamente, de hecho hay una frase que dice, como me veo, me siento. Como me siento, me proyecto y como me proyecto, me perciben. Entonces es un proceso que empieza ciclo, ¿no? aquí, exacto. Sí. Es un ciclo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre las marcas latinoamericanas en cuestión de imagen pública, branding, a las marcas europeas? Tú has tenido la oportunidad de estar en Holanda y en Europa dirigiendo algunas marcas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo la verdad cuando llegué a vivir allá me negaba a aceptar, ¿no? Que ya están como 30 años adelante de nosotros en todos estos temas, ¿no? Decía, no, ¿cómo crees, no? Pero la verdad es que sí, o sea, ya cuando yo vivía allá, que ya fue hace mucho tiempo, ya se hablaba de las experiencias, ¿no? Cuando aquí apenas está llegando realmente trabajar con tu marca a través de experiencias, ¿no? O sea, entonces imagínate, ya desde ahí, desde la parte gráfica, la parte de posicionamiento, el branding, etcétera, pues ya está como muy claro, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sin embargo, bueno, aquí estamos precisamente trabajando con todos estos aspectos. Creo que sí, muchas veces nos falta aquí en Latinoamérica, pues realmente darle ese peso, ¿no? Desde cuestiones, ¿qué te puedo decir? Desde la parte de la creación de tu logotipo, ¿no? La parte visual, o sea, todo lo que esto implica, ¿no? Yo recuerdo muchísimo que hace años asesorando aquí a una empresa, cuando regresé, le decía, oye, ¿me puedes mostrar tu logo? ¿Me puedes mostrar tu cartera? Porque vendía muebles, ¿no? Le decía, ¿me puedes mostrar tu carpeta de muebles, tu catálogo, ¿no? Me saca un álbum de la época de esos que se usaban antes, donde se pegaban las fotos, ¿no? Que quedaba el plastiquito como amarillito, ¿no? Me saca una cosa así, ese era su catálogo de muebles, ¿no? Y ya le vendía en ese entonces a algunas mueblerías muy importantes de Estados Unidos y Canadá. Yo decía, ¿cómo le hacen, no? Entonces me saca ahí unas fotos, o sea, como mal tomadas, ¿no? Una acá, una por allá, etcétera. Y le decía, oye, ¿y esta que está tan bonita? Y me decía, no, esta es de hace algunos años, ¿no? O sea, ya no la tenemos. Y yo así de, wow, ¿no? Bueno, finalmente trabajando con toda esta parte, porque me decía, es que ¿por qué ya no vendo, no? Y en una de esas me empiezo a hacer una investigación de mercados y demás. Pues el hombre estaba compitiendo con los asiáticos, ¿no? Te metías ahí y eran unas páginas web espectaculares, ¿no? El catálogo, una calidad de las fotografías. Pedías una cotización y a la hora ya te llegaba, ¿no? Entonces decía, Dios de mi vida, o sea, realmente no hemos entendido que la competencia está durísima, con todo esto de que ya nos expandimos por la cuestión digital. O sea, estamos compitiendo con marcas de todo el planeta y si tú no le metes a tus estrategias en cuestión de marketing, en cuestión visual, si no preparas a tu gente, pues bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Nos vamos a quedar atrás, ¿no? Ok. Oye, ¿cómo fue tu experiencia en Holanda? Pues estuvo padrísima, la verdad. Vivía ya muchísimos años. De hecho, me nacionalicé, aprendí el idioma perfecto.
¿Qué idioma hablan allá? Holandés, Holandés. el holandés, Ok. que le dicen el chino de Europa. Ah, Porque, ya me o imagino sea, por no, qué. o sea, sí, la verdad es un idioma que para, o sea, los hispanohablantes es muy complicado por los sonidos y además por la construcción de las frases, que es así, como que te voltean todo, ¿no? El cerebro así como que, ¿qué pasó, no? Y la verdad es una cultura fascinante, es fascinante porque con todo y que es un país muy pequeño, tienen de las mejores economías del mundo. En este caso, hablando de marketing, hablando de ventas, unos conceptos brutales. Yo aprendí mucho también de otras culturas, porque están muy abiertos a otras culturas. Son personas, pues, muy libres. Ahí se han generado, pues, muchas leyes y muchas cuestiones en términos de lo que ahora pues, apenas estamos viviendo en México, ¿no? En términos de igualdad y de derechos y todo esto impresionante. Y algo que yo les puedo admirar muchísimo es el tema de cómo leen, Pepe, o sea, eso sí leen, se informan, o sea, todo el tiempo están leyendo desde los periódicos, revistas, o sea, pero a todas las edades, ¿no? Y algo que también les admiro mucho, que al principio yo decía, ay, qué barbaridad, ¿no? Es el tema también de el desarrollo de la palabra. Desde muy chiquitos los enseñan a debatir. O sea, Mira, qué interesante. debates televisivos, ¿no? Así desde la primaria y defendiendo tus ideas. Y yo al principio decía, híjole, qué bárbaro, qué bocota tienen estas personas, ¿no? O sea, todos tenían una opinión de todo, o sea, de la taza, de todo, ¿no? Yo decía, ya, tranquilos, ¿no? O sea, ya, ¿qué pasa, no? Y a todas las edades, ¿no? Y te argumentaban y entrabas en unas discusiones muy interesantes, ¿no? Pero desde muy jóvenes y a todos los niveles, ¿no? Y pues es algo que la verdad a mí me fascinó, porque pues obviamente esto te abre la mente, ¿no? Viajan mucho, realmente también se meten mucho a conocer de otras culturas, ¿no? A México, vaya, o sea, lo aman, ¿no? Y todo. ¿Cómo Sí, crees? sí, sí, o sea, aman la cultura mexicana, se saben la historia hasta más que uno, ¿no? Sí, la verdad Wow. es impresionante y pues la verdad yo sí viví muy a gusto ahí, aprendí muchísimo y pues gracias a esa experiencia me volví un híbrido. Oye, ¿qué percepción tienen en Europa de los mexicanos? Pues mira, la realidad es que yo creo que es muy común en el ser humano estereotipar, ¿no? O sea, a mí sí de pronto me sacaba muchísimo de mi eje, ¿no? Pues sí, lo primero, México, y empezaba mañana, ¿no? La siesta, ¿no? Y yo así como de, wow, o sea, seguro tienen la idea de que estamos así, ya sabes, junto al cactus, ¿no? Con el sombrero enorme, ¿no? Durmiendo, ¿no? Y yo les decía, a ver, tranquilos. En primer lugar, a mí jamás se me ha dado la siesta. O sea, yo no puedo dormir siesta porque me duele la cabeza y soy extremadamente energética. Entonces, a ver, o sea, mañana olvídate, o sea, casi yo soy Speedy González, o sea, ¿cómo crees, no? Pero pues es normal que por supuesto tengan este tipo de ideas, ¿no? Porque pues cada cultura va teniendo también pues sí, sus estereotipos, ¿no? Como ellos, por ejemplo, también, o sea, en el tema, piensas en Holanda y piensas así en los suecos y la holandesita, Los ¿no? quesos. Sí, los quesos, o piensas que pues, son extremadamente liberales, ¿no? Y pues tampoco es así, ¿no? O sea, yo cuando regresaba, me decían, estás en Holanda, entonces, ¿no? Casi todo libre y demás, y también dices, no, espérate, son estereotipos, pero bueno, por supuesto, esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte de la gente que ha viajado, de la gente que ha leído, pues sabe también que somos un pueblo con una cultura impresionante, ¿no? Con obviamente una gastronomía. Allá obviamente hay una cantidad de restaurantes mexicanos, que bueno, por supuesto que no es como aquí, ¿verdad?
pero pues estamos muy posicionados en esto, la música, la alegría, el color. Yo cuando llegaba a los corporativos, así como me ven en estos colores, ¿no? Que a mí me encantan los colores vivos. Así como que llegabas y te veían así como un tucán bajado de una palmera, así como de este tucancito, ¿no? Y pues para nosotros es normal, o sea, usar colores muy vivos, ¿no? El rojo, el azul rey, el verde perico, ¿no? Entonces, pues ya como que, pues yo dije, no, yo no voy a perder mi esencia, de que aquí todos andan como en la Edad Media, ¿no? Con colores así como pues muy neutros, ¿no? Como los cafecitos y grises y pues, o sea, que vean que México es color, ¿no? Ok. Coca, ¿y qué tip le podrías dar a una persona que está emprendiendo para manejar su imagen pública? Un emprendedor nuevito, haz de cuenta que está emprendiendo, ¿qué tip le darías? Bueno, primero que nada, yo trabajaría mucho en la mentalidad, o sea, ese sería punto número uno, ¿no? Porque a veces pensamos que para poder arrancar, o sea, tienes que pensar en pequeño y no, es más bien tu mentalidad, o sea, tú puedes llegar a donde quieras, pero sí tienes que cambiar mucho esta parte, ¿no? O sea, claro, con los pies en la tierra, pero definitivamente no es empresa pequeña, es mentalidad pequeña. Entonces, sí considero que el factor número uno es este, y como tal, si tú quieres llegar lejos, pues trabaja muy bien en cuestión de toda tu imagen, o sea, desarrolla muy bien tu estrategia, investiga muy bien en dónde estás parado, investiga también a tu competencia, define muy bien tu concepto, tu diferenciador. En esta parte también identifica los canales en donde vas a encontrar a tus públicos y como tal, pues ponte a trabajar, ¿no? O sea, una de las cosas que yo aprendí mucho es, no son las horas, ¿no? Lo que va a definir tu éxito, Qué sino, importante punto. sí, sino tu estrategia, o sea, que realmente tú sepas a dónde vas, cuál es tu diferenciador. Estamos hoy en día en un mundo extremadamente competido, ¿no? Muy, muy competido, en donde pues es muy fácil cambiar de proveedores, ¿no? O sea, es más fácil ganarte la lealtad de la gente. Entonces sí creo que tienes que estudiar muy bien tu concepto para que no seas uno más en lo que haces y canalizar muy bien tus esfuerzos. Yo siempre digo que tenemos unos cuantos dardos, ¿no? Porque el tiempo también es limitado, o sea, es fuerte y todo lo que implica tener un negocio, pues es inversión de muchas cosas, ¿no? Tiempo, dinero, esfuerzo, gente. Entonces, desde el principio trata de definir muy bien cómo usar esos cartuchos para que le puedas pegar al blanco, ¿no? Porque a veces vamos como pollos sin cabeza, ¿no? De aquí para allá, ¿no? Haciendo intentos y de pronto acabas desgastado, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante esto y que también te dejes ayudar, ¿no? Existen también expertos, Qué clave, ¿no? ¿no? Sí, o sea, que luego nos entra como la soberbia de que ahora como nos sentimos todólogos, entonces, no, yo sé de esto y de esto y de esto, y pues no, o sea, hay gente que realmente te puede acompañar, llegas más rápido, vas a ver cosas que quizás no tenías ni idea, vas a aprender Sí, lo que te mucho. tardas 10 años te lo van a resumir en una hora. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces déjate ayudar porque yo creo que esa es la clave hoy en día, hacer alianzas, ¿no? Como pues nosotros también Sí, claro. estamos trabajando en todo esto y yo creo que esta es la manera. Fíjate que me llamó la atención alguna vez una entrevista que vi de un chileno experto en el tema empresarial que decía que en México tenemos enanismo, ¿no? Empresarial. Y es esta parte que te decía de la mentalidad, ¿no? Pues aquí ya me funciona en esta esquina, pues aquí me quedo y no me muevo, ¿no? Entonces, no, o sea, el tema es que te vayas desarrollando, que vayas actualizándote, que vayas aprendiendo y que tu mente la expandas, ¿no? Para que de esta manera, o sea, tú puedas llegar también a veces hasta lugares impensables, ¿no? Sí, claro. Oye, y respecto a ese tema, para Coca, ¿qué son las relaciones significativas?
Wow, para Hablabas mí, del networking, ¿no? sí, hablaba del networking y bueno, también hablaba, te comentaba hace ratito que ayer tuvimos el cierre del libro que leímos en mi círculo de lectura, que es el Ikigai. Y el Ikigai quiere decir que es tu propósito, lo que le da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, precisamente hablando de eso, llegó el tema de, bueno, ¿y cuál es tu Ikigai, no? Entonces, justo yo les comentaba que mi Ikigai o el sentido de mi vida es precisamente, hablando de las relaciones, empoderar a las personas en los temas que yo imparto, pues para que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Ese proceso de transformación para mí, hablando de relaciones, hablando de personas, pues es lo que le da totalmente ese sentido, ¿no? Okay. Entonces, yo tengo una mamá que es extremadamente, ella es una networker nata, Sí. o sea, grado así de, vas a un evento, pagas el estacionamiento y lo tienes que volver a pagar porque se encontró a más personas en el camino, ¿no? Okay. Entonces, pues traigo esa escuela muy fuerte y disfruto mucho las relaciones interpersonales. Sin embargo, también creo, hablando del networking, porque también es una estrategia que te puede consumir bastante tiempo, no puedes estar todo el tiempo haciendo relaciones públicas, que también debes tener una estrategia. Debes también tener una estrategia, filtrar, saber hacia dónde vas, con quién vas a estar trabajando, etcétera, ¿no? Porque pues esto también tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Okay. Entonces, en este caso, sí considero que es muy importante que se vuelva como un estilo de vida. Un estilo de vida. Sí. El network. El networking, sí, para todo tipo de personas. Lo que yo veo, por ejemplo, cuando asesoro a personas que ya sé que tengan su negocio, pero también lo veo muy claramente en las empresas, cuando están trabajando como, no sé, ejecutivos, directivos, etcétera, que básicamente, pues, se concentran mucho en los KPIs famosos y en los objetivos, sí, ¿no? OKR. Sí, y ya se olvidan de que el mundo existe, ¿no? Y les, oye, va a haber esto, va a haber tal evento, o empieza a codearte aquí, o cuando llegues a otra ciudad. Lo primero que yo hago cuando llego a otro país es, yo ya tengo citas, o sea, ¿cómo crees que voy a desperdiciar eso, no? Claro. Es así de que, oye, Pepe, voy a estar en Puebla, no sé qué, nos tomamos un café, órale, ¿no? Pues porque te digo, o sea, para mí es un estilo de vida. Un estilo de vida. Oye, y el networker, ¿cómo hacerlo hacia arriba y cómo hacerlo hacia abajo? ¿Cómo lo haces tú, Coca? Porque o sea, yo necesito una relación hacia arriba para crecer, pero también necesito una relación hacia abajo que me dé soporte. Exacto. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Sí, correctísimo. Ok, entonces, ¿cómo haces tú ese balance? Bueno, esto definitivamente tiene que ver mucho con la famosa ley de Pareto, ¿no? Del 80-20. Okay. Entonces, ahí sí es muy importante que, por ejemplo, como decía hace rato, o sea, también tienes que hacer cosas que te generan dinero, que es la actividad para la cual te contratan, ¿no? Entonces, sí, ese 20% que tengo de tiempo, pues trato de optimizarlo precisamente pues para llegar a esos públicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de los tomadores de decisiones, etcétera, pues muchas veces el contacto tiene que ser directo, o sea, tienes que estar recomendaciones, etcétera. Y otra parte que también me ha funcionado muchísimo es lo digital. O sea, literal, una llamada, sí, una videollamada, o sea, es imposible, ¿no? Que también estés tanto tiempo en este caso, ¿no? Entonces sí, yo creo que la parte de las recomendaciones, de los referidos, ¿no? Y yo creo que también el hacer bien tu trabajo, pues esto hace que te empiecen a llegar más personas de diferentes niveles, ¿no? Y también depende mucho de tu estrategia. O sea, muchísimo de hacia dónde, hacia qué le tiras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo tengo productos que sí van mucho hacia ciertos niveles, ¿no? Porque son programas más personalizados, son planes maestros, etcétera. Y hay otros que tienen que ver más con el volumen. Y ahí yo necesito a personas de los diferentes niveles, ¿no?
para que pues obviamente se acerquen, ¿no? Que sea algo muy accesible y que de esta manera pues ahora sí que se vaya a la estrategia que tengo de volumen, ¿no? Entonces así es como voy buscando los canales, ¿no? Para llegar a los diferentes públicos. Algo que coincido contigo, Coca, es el superpoder. Yo a todos mis clientes les digo, imagínate, Tony Robbins en su Mastermind tiene un módulo que le dedica al cliente ideal. Dice que el cliente ideal debe ser rentable y que tú debes de tener un superpoder que él valore. ¿Mm? Entonces, para Coca, ¿cómo yo puedo encontrar un superpoder en mí que le pueda transmitir al mundo? Claro, bueno, yo creo que primero que nada todo se basa en el autoconocimiento. O sea, para saber cuál es tu superpoder, pues tú tienes que conocerte, ¿no? Pero por increíble que parezca, hay personas que como que se quedan así de, ¿cuál es mi superpoder? No tengo ni idea, ¿no? Entonces, no es realmente tan difícil. En este caso, o sea, la recomendación es anota todas las cualidades que tú consideres que tienes, ¿no? Todas, 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 ¿no? Y básicamente aquellas que también dentro de tus públicos se repitan, ¿no? No, pues Pepe es súper amable, me hace sentir muy bien, ¿no? O Pepe conecta, ¿no? O Pepe sabe dar un buen consejo, ¿no? O me escucha. Entonces, yo creo que en esta parte, para encontrar tu superpoder, puede ser a partir de un autoanálisis, pero también de un análisis de lo que la gente ve en ti positivo. Y todo esto que se repite, pues ahí lo tienes, ¿no? O sea, es una manera en donde tú puedes decir, ah, caray, ¿no? A lo mejor no sabía. Esa es una, ¿no? Y otra parte también, de hecho en el libro, o sea, tengo una lista, ¿no? Como un checklist para Sí, que lo vi. tú veas y analices, ¿no? Puede ser tu historia, puede ser, por ejemplo, algún talento que quizás sabes hacer mejor que muchísimas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un coachee que habían solo 3 en México, cardiólogo, que tenían esa técnica para como resucitarte o una cuestión así, ¿no? Dije, córrele a cacarear el huevo, ¿no? Porque ahorita los infartazos están a la orden del día, ¿no? Entonces, es una técnica o un material que tú uses o una manera de dar tu servicio, ¿no? Que a lo mejor despiertes un wow en la gente. O, por ejemplo, lo que comentábamos ahorita, alguna cualidad que verdaderamente tengas tú, por ejemplo, en el tema médico, ¿no? Que muchas veces, ¿qué buscamos nosotros? Pues, o sea, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu salud. Entonces, para un médico, yo creo que un superpoder es cómo te hace sentir, ¿no? O sea, su calidez, que yo creo que se ha perdido muchísimo. Entonces, en esta parte, yo creo que algo que se te dé de manera así como muy natural y que puedas explotar, ¿no? Entonces, el superpoder va cambiando, sí. Y bueno, en esta parte también tú tienes que ir analizando cómo conecta eso con tus audiencias, ¿no? Ok. Oye, en el networker, ¿cómo inicio una conversación? Eso ¿Cuál es tu está tip? A ver, buenísimo. dime. Hay muchas personas que pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Llegas a una típica reunión de networking y no conoces a nadie, ¿no? Y es el típico silencio incómodo donde ya no sabes ya si ves tu celular o para dónde, ¿no? Entonces vienen los famosísimos rompehielos. Fíjate, cuando yo llegué a Holanda nos recomendaban muchísimo practicar, ¿no? Okay. El idioma. Y tú decías, pero ¿con quién practico? ¿No? O sea, salvo las personas que conocías ahí. Entonces decían, empieza conversaciones con la persona que está esperando el tren, ¿no? Y entonces, ¿de qué le digo, no? Y además llueve y las caras largas y todo esto. Pues entonces justo háblales del clima. No, hombre, y entonces empezabas a tener una conversación de, ay, sí, qué horrible está el clima, y otra vez lloviendo, y otra vez los trenes llegando tarde, y ese tipo de cosas. Entonces, un consejo que es así infalible es habla de cuestiones superficiales. No le vayas a preguntar a la persona, oye, ¿eres casado? Oye, ¿en dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿No? Porque vas a decir, bueno, ¿y qué le importa, no? O sea, son temas que ya se van dando después. Ya vas generando como ese colchoncito de confianza y entonces ya te puedo decir que si vivo en La Calera, que si vivo en Las Lomas o lo que sea, ¿no?
Entonces, los típicos rompehielos tienen que ver muchísimo con el clima, con la distancia, con el tráfico, con a ti quién te invitó, o sea, busca algo en común, pero que sean temas Triviales. triviales, o sea, ya después vienen los más profundos, ¿no? O sea, pues más en nuestros países que, Sí, claro. híjole, que ya desconfías hasta de tu sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa sería la recomendación. Oye, ¿cómo gano visibilidad como networker? Ese es un tema bien importante que también hay perfiles, Pepe. Yo he visto a lo largo del tiempo que hay perfiles, ¿no? Que hay gente que le gusta mucho estar como en perfil bajo, o sea, no le gustan estar en el spotlight, no le gusta tener los reflectores, ¿no? Pero hoy en día, y ahí viene la frase, que luego la he dicho y se viraliza porque dicen, no, esta mujer, ¿no? Que dice que si te dices el mejor pero nadie te conoce, noticia, no eres el mejor. Entonces, Seguro. sí, es durísima porque, pues sí, si tú dices, no, es que yo soy aquí la última Coca-Cola del desierto, no sé qué, y que la gente dice, ¿quién es ese? Pues entonces no estás llegando a los públicos que te deben ubicar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo puedes construir tu visibilidad? Pues precisamente ahora tenemos, primero tienes que ver, insisto, ¿no? O sea, porque muchas veces nos podemos ir con la corriente de la digitalización, pero a lo mejor tus clientes no están ahí. O sea, a lo mejor tus clientes están en eventos, ¿no? A lo mejor tus clientes están en escenarios que no necesariamente son las redes sociales, ¿no? Entonces tú tienes que primero identificar qué tipo de clientes quieres tener y en dónde están, para entonces ahí hacerte presente, ¿no? A lo mejor están en congresos, a lo mejor están en cierto tipo de eventos, en cámaras, en agrupaciones, ¿no? O a lo mejor también puedes tener una estrategia en donde puedes captar otro tipo de clientes, quizás a través de LinkedIn o a través de Instagram, ¿no? Pero depende muchísimo el tipo de producto o servicio que tú tengas. Entonces, ahí, para poder tener visibilidad, bueno, hay muchísimas formas, ¿no? Puedes crear contenido como esto, por ejemplo, como un podcast. Puedes crear, por ejemplo, cápsulas en donde des tips, TikToks, ¿no? O en las cámaras, pues por supuesto a través de el networking o abrirte un espacio, compartir algún tema, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchísimas opciones para que tú tengas ese networking. Ahora, para alguien que, por ejemplo, trabaja en una empresa, que quizás es colaborador y que dices, no, pues yo no puedo meterme en las redes de mi empresa, yo no puedo, pero necesito tener más visibilidad, pues levanta la mano precisamente, ¿no? Y ofrécete a dar alguna plática, a generar algún tipo de evento pequeño, ¿no? O quizás algún tipo de causa, ¿no? En las empresas también uno debe tener una estrategia para llegar a tus clientes internos, ¿no? Para cómo le hago para que me conozca esa área y ese director que necesito que sepa quién soy, ¿no? También las empresas tienen medios, ¿no? Tienen su propio canal, tienen también su intranet, tienen también un departamento de comunicación que está ávido pues, de información como la que muchas personas tienen, ¿no? Ok. Oye, y tú eres una persona que ha conseguido una credibilidad increíble. Gracias. ¿Cómo has construido eso? Que te crean. Pues la credibilidad es algo que se trabaja todo el tiempo. Y yo creo que es algo bien delicado porque creo que la palabra es congruencia. Y eso es algo que hay que estar trabajando 24/7, ¿no? Porque desde que tú ya ofreces tus servicios a otras personas y ahora con el tema de las cuestiones digitales, o sea, la gente te está observando y tú no sabes en qué momento te estén grabando, ¿no? Te estén observando. Pero es que yo digo, compórtate bien en todos lados. O sea, si quieres dormir bien, pórtate bien, ¿no? O sea, en verdad, porque tú no sabes si a lo mejor estás en una conversación con un colaborador tuyo y vete tú a saber
si a lo mejor te está grabando, o sea, en buen plan. Yo creo que sí, la congruencia es algo que a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque imagínate que quizás, o sea, es fin de semana o tú te sientas, no sé, como con flojera, etcétera, y tienes que salir y de repente, pues, a lo mejor hay alguien que te ubica, ¿no? Entonces yo creo que sí, la credibilidad se trabaja todo el tiempo y algo muy importante también es muévete en tus valores, ¿no? Yo creo que eso es muy Muévete en tus importante, o valores. sea, el honrar tu palabra, el tratar bien a la gente, el ser respetuoso, el cumplir con las cosas que ofreces, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que te da credibilidad. Aparte de muchas otras cosas que ya te pueden dar una credibilidad en tu industria, ¿no? Aparte de esto que comento, ¿no? Que tiene que ver mucho con la honestidad, la integridad y demás, hay también otras maneras de trabajar con tu credibilidad, como que, por ejemplo, yo te lo puedo decir, o sea, yo formo parte de la asociación líder más global, ¿no? Que tiene que ver con temas de imagen pública, branding, comunicación. Y ahí yo fui presidenta a nivel nacional del capítulo de aquí de México, a nivel internacional, estuve también en la mesa directiva y esas son cuestiones que son cargos honorarios, como decíamos, nadie te está pagando, al contrario, muchas veces tú sales invirtiendo un montón, Sí. pero eso te da credibilidad. Cuando, por ejemplo, tú dices, ella ya fue presidenta de todos estos consultores, ¿no? A nivel internacional, ella da pláticas a todos ellos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues Sí, es una sí figura de debes autoridad, ¿no? saber, exacto, sí debes saber algo, ¿no? Entonces, también el tema de seguirte actualizando, ¿no? Que digas, oye, estoy regresando del congreso en donde estuvieron reunidos pues todos los que se dedican a lo mismo que yo y nos fuimos a actualizar, dices, pues seguro trae lo último, ¿no? Entonces, así como yo, pues todas las personas que ofrecemos un servicio, que somos la gran mayoría, o un producto, también podemos trabajar en esa credibilidad. Ok, Coca. Oye, ¿y cómo influye mi palabra, ajá, o sea, cuando yo estoy comunicando en la credibilidad? ¿Cómo influye? O sea, ¿cómo influye lo que yo digo en que me crean o no me crean? Híjole, la palabra es poder. Tú con la palabra puedes, ahora sí que construir o puedes destruir. Entonces, algo que siempre comento en mis cursos es que todos hablamos, pero pocos nos sabemos comunicar. ¿Qué ¿No? diferencia? Qué gran diferencia. Entonces, la comunicación tiene que ver con transmitir, con hacer llegar una idea que tú tienes, ¿no? Y todavía me voy más lejos, con persuadir, y que tiene que ver justo con esto que me estás preguntando. O sea, ¿cómo puedo lograr que a través de la palabra yo pueda influir en la manera de pensar, en la manera de sentir y de actuar de una persona? Y eso lo logro a través de la palabra. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Preparándome. O sea, ya yo siempre digo que estamos viviendo todos los que estamos aquí en esta era, un mundo en el que le llaman el mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo en español. Y que VUCA, ajá, y que no deja lugar a improvisar. Tú quieres influir en alguien a través de la palabra, te tienes que preparar. Dice la máxima, el 80% del éxito para que tú realmente logres tu objetivo a través de la palabra es preparándote. Tengo que saber con quién voy a estar. Obviamente yo también te investigué. Claro. Tienes que saber, ¿no? De qué temas le mueven a esa persona, cómo puedes botonear, cómo puedes moverle fibras, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es esa imagen que tú quieres dejar o qué quieres lograr con esto? Entonces, en la medida en la que tú te preparas, que no dejas esto a la suerte, porque hay personas que dicen, pues a ver cómo me va, chicle y pega, ¿no? Ya no estamos para el chicle y pega. Clásicas frases, ¿no? Sí, esas frases quedaron en el pasado. O sea, hoy por hoy vas a una junta,
vas a visitar a un cliente, vas a darle seguimiento a algo, vas a platicar con tu hija, vas a platicar con tu esposa, con tu familia, te tienes que preparar. Por lo menos debes tener un orden de ideas, de saber qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué quiero lograr y qué es lo que voy a mover, ¿no? En cuestión de sus emociones y de sus pensamientos. Coca, ya para finalizar este podcast, si tuvieras el WhatsApp de todo el mundo, como Mark Zuckerberg, Wow. ¿qué mensaje le enviarías? ¿Qué mensaje les enviaría? Básicamente sería, aprovecha muy bien este tiempo que tenemos en la Tierra, sé feliz y también trata de hacer feliz a las demás personas. Trata de ser feliz. Sí. Yo me despido, suscríbete a mi canal. Si esta información te gustó o consideras que le sirve a alguna persona, compártelo y dale click a la campanita para que estés enterado de los próximos podcasts que vamos a sacar. ¿Tus redes sociales, Coca? Mis redes sociales, estoy en Facebook como Coca Sevilla, Instagram como Coca-Sevilla C. Ahí me pueden encontrar para cualquier duda o información. Y aquí escribe en los comentarios si tienes alguna duda para que se la hagamos llegar a mi querida Coca. Yo me despido y recuerda que en los negocios... Primero vende. Ya.